Natal Gen Plus prenatal para salud antes, durante y después del embarazo, con hierro, ácido fólico, multivitamínico y multiminerales. Búsquelo en su farmacia favorita. Natal Gen Plus prenatal de Disfármaco. Lo mejor para el embarazo. Continuamos, revista 110, ingeniero Cuello, doctor Jacín. Bien, señores, tenemos el placer de contar con el licenciado Julio Alberto Martínez, comunicador, analista político y funcionario del gobierno. Julio, gracias por estar aquí. Si recoges el discurso de la oposición, que tiene una prevalencia o predominancia sobre los medios de comunicación, porque es lo que vende la oposición, el gobierno no vende. Escucha dos críticas. El gobierno paga. También paga, pero no compiten. El tema es, no dijo nada y es un discurso reeleccionista. Y yo no comparto ninguno de los dos casos. Dijo mucho y es un discurso de lo que hizo y de lo que quiere hacer. No estoy seguro si todo lo que quiere hacer podría hacerse en lo que resta de gobierno, pero eso es una cosa de apreciación. Adelante, doctor, licenciado. Bueno, primero darle las gracias a ustedes por la invitación a este programa, que yo siempre le doy seguimiento todos los días. Y usted sabe que antes de venir tenía un dilema, porque a usted se le conoce cariñosamente, le dicen Julito Jacín. Y yo dije, bueno, pero allá el Julito soy yo, porque yo tengo 30 años. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo le diría? Pero bueno, aquí estamos. La oposición política había fijado su posición antes del discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional. Siempre nosotros hemos escuchado la misma cantaleta y eslóganes vacíos que nada aportan a la calidad del debate político. Lo primero que habían dicho era que el discurso no llenaba las expectativas. Era que el presidente estaba hablando de un país inexistente, que el presidente vive en Alicia, el país de la maravilla. Decían que ese crecimiento de la economía no se ha derramado en la población. Han dicho un sinnúmero de cosas que realmente cuando uno lo ve, uno lo que ve que aquí el ejercicio de la oposición política tiene verdaderamente que cambiar, porque las críticas no pueden hacerse sobre la base de planteamientos tan vagos, sino sobre contrarrestar los datos que aportó el presidente de la República en esa rendición de cuentas. Han dicho que el discurso no llenó las expectativas, sin embargo, no pueden contrarrestar que la economía dominicana creció el año pasado un 7%. Y cuando uno habla de esos datos fríos así, a veces la gente no lo digiere. Y si lo vemos por lo menos en términos concretos, en términos brutos, el crecimiento de la economía que se expresa en un indicador macroeconómico que es fundamental para analizar la marcha de un país, que es el Producto Interno Bruto, creció en más de 80.000 millones de dólares. Decía un economista norteamericano, profesor de Harvard, de una universidad muy prestigiosa, en su libro Los 10 Principios de Economía, específicamente en el principio número 8, que el nivel de vida de un país depende de su capacidad de producción de bienes y servicios. Me refiero a Gregory Mankiw, que es un libro fundamental para los estudiantes de economía. Entonces, si nosotros vemos la evolución del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, podemos inferir lo siguiente. Ese crecimiento no es fruto ni de la casualidad, ni es fruto de la suerte, ni es fruto del azar, ni tampoco es obra y gracia del Espíritu Santo. Es fruto de un sinnúmero de políticas públicas y de políticas monetarias y fiscales correctas que se han venido aplicando, que han logrado que la República Dominicana haya pasado de un país de ingreso bajo a un país de ingreso medio. Veía en
un tuit que había publicado ya hace varios meses el economista Andy Dawager, donde él ponía una evolución del PIB en República Dominicana. Y nosotros, para que tengan una idea, y sobre todo los jóvenes, en la década de los 80 éramos la economía número 16, 16ª de América Latina. Hoy nosotros estamos en la posición número 6 en crecimiento del Producto Interno Bruto en toda la región de América Latina. Entonces, es evidente e irrefutable esa cifra. Entonces, ¿qué pasa? Que ese crecimiento de la economía por sí solo no significa desarrollo y por sí solo no significa mejoría de la calidad de vida de la gente. Para que se pueda hacer esa transición del crecimiento de la economía hacia la mejoría de la calidad de vida de la gente, tienen que aplicarse políticas redistributivas del ingreso, porque muchas veces, y es una inquietud natural y con razón que tiene mucha gente que dice, óyeme, explícame cómo percibo ese crecimiento de la economía. O mucha gente dice, mira, yo no percibo que ese crecimiento de la economía se refleja, y eso se da porque si vemos el quintil más bajo, que viene siendo las personas que devengan los salarios más bajos, las personas más pobres del país, la canasta básica familiar el año pasado, según el Banco Central, oscilaba a los 13,000 y tantos de pesos. Sin embargo, el salario mínimo más bajo de ese quintil de la población eran 5,000 y tantos de pesos. Entonces, evidentemente que cuando usted tiene una canasta básica que está por encima del ingreso que devenga la gente, hay personas que tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para poder alcanzar el promedio de esa canasta básica familiar. Me refiero al quintil más bajo. Ahora, el presidente en su discurso de rendición de cuentas del día de ayer, que para mí sobrepasó las expectativas, anunció un incremento del salario mínimo real para esos empleados del sector público que devengan un salario bajo. Estamos hablando que los que devengan un salario entre 5,000 y 10,000 pesos, se le da, de 5,000 pesos se le va a incrementar a 10,000 pesos. Los que devengan un salario entre 10,000 y 20,000 pesos, se le va a incrementar un 5%, y los que devengan un salario entre 20,000 pesos y 30,000 pesos, se le va a incrementar un 5%, y a los segundos un 10%. Y yo creo que esas son políticas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente. Y también ese poder adquisitivo o esas políticas redistributivas se explican en lo siguiente. Por ejemplo, según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía dominicana se ha sustentado en un incremento de la demanda interna. Eso significa que la gente sale al mercado a comprar, a demandar bienes y servicios, a comprar huevos, a comprar plátano, a comprar pollo, a comprar cosas para su uso cotidiano y sobre todo para alimentarse. Y eso se expresa, por ejemplo, en un dato revelador que dio el presidente de la República, de que el 87% del consumo privado se ha incrementado en nuestro país, y explica fundamentalmente ese crecimiento de la economía. Entonces, ya estamos viendo que no solo lo dice el presidente, que antes del presidente lo había dicho el Fondo Monetario Internacional, pero cuando uno busca los datos concretos, por ejemplo, de cómo se explica ese crecimiento de la economía, usted lo ve. Vamos a poner un ejemplo: las ventas en los supermercados. Las ventas en los supermercados antes del año 2012 ascendían aproximadamente a 6,000 y tanto de millones de pesos, 6,200 millones de pesos. Y para el año pasado las ventas del supermercado superaron los 10,000 millones de pesos. Entonces, por eso usted ve que a precio aquí, constante. Por eso usted ve, ahora le respondo, por eso usted ve que aquí tantos supermercados se van creando en nuestro país, que usted pasa por Arroyo Hondo. Yo vivía en Arroyo Hondo antes, y usted pasa por ahí y ve supermercados donde antes no estaban. Y eso se ve en toda la geografía nacional y en las provincias de nuestro país. Y yo creo que también ese es un dato revelador que explica el incremento del poder adquisitivo de la gente. Y ahora hablé hasta las 12 también. Hablé sobre las personas que son más pobres del quintil más bajo, y ahora me refiero a esa clase media, de cómo ha incrementado su poder adquisitivo, que está en un quintil o en una posición económica mucho más alta.
El presidente Danilo Medina dio otro dato revelador y a mí me parece fundamental también, y le exhorto a la gente que cuando los datos que yo doy pueden ingresar a la página del Programa de las Naciones Unidas o pueden ingresar buscar los indicadores sociales para que vean que lo que yo estoy diciendo se corresponde con la verdad. Por ejemplo, el presidente hablaba sobre el crecimiento de la clase media y dijo que sobrepasa el 30%. Sin embargo, el Programa Nacional de las Naciones Unidas en el índice, en el mapa interactivo de la pobreza, que es un informe que ellos realizan constantemente, indicó que la movilidad social ascendente, es decir, hacia arriba de la clase media dominicana, supera el 44%. Es decir, muy por encima de lo que había dicho el presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Entonces, yo me pregunto, esos datos están ahí. ¿Por qué la oposición no agarra esos datos y en vez de decir, bueno, el discurso no llenó las expectativas, el presidente habló de Alicia en el País de las Maravillas, el presidente vive en la luna? ¿Por qué no refuta esos datos? La respuesta a lo que más se dijo, que manejó los datos. Lo manejó. Pero dice manipuló los datos, dice pero la que oposición. presenten sus datos, porque si la economía no creció un 7, que lo certifican los organismos internacionales y el Banco Central, entonces, ¿cuánto creció? Julio, si no se generaron 160 mil empleos, entonces, ¿cuántos se generaron? Tú que no entendiste, ellos no dijeron que el presidente no dijo nada. Ellos lo que dijeron es que ellos no tenían nada que decir. Parece que fue eso. Y lo más importante, a juicio suyo, que fue... Déjame decirte algo, sí. Mira, tú eres, por razones familiares, eres parte de esto. Tú sabes que tu papá dio su primer paso por aquí, pero tuvimos que mutar un poco una participación que pensaba y debe de ser más extensa, que vamos ahora a hacer una nueva pauta contigo. Pero Carlos tiene una pregunta que yo la hago mía. Sí, precisamente, lo más importante que a su juicio pudo haber sido, de entre todo lo que anunció el presidente, a juicio suyo, ¿qué es lo más importante que dijo? Entre las cosas más importantes, yo considero el incremento de las pensiones, también considero el incremento del salario, también considero que el presidente enrumbó, o sea, le dejó claro al país que nuestro país se encamina por un rumbo, que las políticas públicas no son fruto de la improvisación y que el gasto social del gobierno se destina, que esto es un dato revelador, y yo creo que es para mí de los más importantes, hacia el sector de la educación y hacia el sector justamente, de la salud. Yo sospechaba que te ibas a ir por el aumento del salario, que es lo que más impacta pero hay una cosa, en medicina dicen que a veces la aspirina quita el dolor de cabeza pero da dolor de estómago, y yo quiero que tú solamente me contestes. Sé que no trabajaste en ese discurso, pero sí me puedes decir si tú consideras, y creo que José nos puede ayudar en eso, si eso puede desatar un efecto dominó de que en el sector privado hayan algún tipo de quejas, de que eso puede obligar al sector privado a rehacer su escala de salario, porque al gobierno fijar un mínimo de 10.500, para ponerte una cifra, va a desatar que el sector privado tiene que revisar sus cosas, y puede ser que haya un conflicto de... Mira, el presidente hizo una enunciación, con un ejemplo muy simple, de la modificación del salario mínimo. Eso hay que ajustarlo. Por eso de la competencia con el sector privado y por cosas tan elementales como que, según la escala del presidente, el que gana 9.000 pesos es una ignominia. Que alguien gane 5.000 es una locura, eso no debió pasar nunca. Totalmente. Pero el que está ganando hoy 9.000 pesos va a pasar a ganar 18.000, ¿verdad? Sí. Y el que está en 11.000 va a pasar a 12.100. Eso no cuadra, sencillamente. O sea, como tú vas a hacer una escala y que pone abajo al que está arriba. uno tiene el doble, exacto. Pero eso es un problema de ajuste. Igualmente el conflicto con el sector privado y la vida privada. Pusimos ejemplo ayer, Julio, de que en un lugar específico, la muchacha que sirve el café, que no menosprecio y que me va a traer café, está
en 14.500 pesos, pero resulta que la bioanalista está en 14.000. Mira, el tema con el salario es el siguiente. Según algunos economistas, y así también algunos estudios han planteado, en la República Dominicana ha habido un estancamiento del salario mínimo real. Entonces, a raíz de ese estancamiento del salario mínimo real, los trabajadores agrupados en los sindicatos siempre han exigido una reivindicación del salario. Pues yo ya he mencionado cómo la canasta básica familiar para el sector más pobre de la población está por encima de ese salario mínimo que generan. Entonces, en ese sentido, el anuncio del presidente yo creo que va en la dirección de decirle al sector empresarial de nuestro país que tienen que jugar un rol mucho más activo para que la gente pueda recibir ese crecimiento de la economía. ¿Ustedes saben por qué? Porque en los últimos años se ha incrementado la productividad de las empresas. Ha crecido en más de un 4%, según lo dijo un estudio que realizó el Consejo Nacional de Competitividad, que preside su director ejecutivo Rafael Paz, que un estudio que publicó recientemente dijo que ha crecido la productividad de las empresas, pero no así ha crecido el salario. Entonces, evidentemente que en este contexto los empresarios tienen o se ven en la obligación de escuchar a los sindicalistas, y en esa mesa de diálogo que lo encabeza tanto el gobierno como el sector empresarial como los trabajadores tienen que obligatoriamente mejorar la calidad del salario de la gente. Entonces yo creo que eso es un paso importante que ciertamente presiona al sector empresarial. Ahora, lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, es cómo ustedes saben y tienen más dominio que yo sobre eso, que aquí hace 10 años, cuando yo inicié en la política, hace como el año 2006, 2007, por ahí, se decía aquí, lo que estaba de moda era que el campo está abandonado, que hay que mejorar la calidad de vida de los campesinos, que solamente se invierte en megaproyectos y en obras en la capital. Y yo tengo tiempo que no escucho ese discurso. O sea, honestamente, de verdad, yo monitoreo constantemente y milito en los medios de comunicación. Y tengo mucho tiempo que no escucho a la gente que dice que el campo está abandonado. Igual que antes se decía que las cosas eran caras y que no había. Ahora solamente dice que están caras, pero no hay desabastecimiento. Así es. Entonces, eso se explica porque se ha invertido aproximadamente 40.000 millones de pesos en crédito para que esos campesinos que no pueden acceder a un crédito formal en los bancos puedan, a través del Banco Agrícola y a través de otras entidades del gobierno, acceder a un crédito y desarrollar sus negocios en el campo. Y eso es lo que ha explicado que en nuestro país hay un incremento tanto de las exportaciones como de las divisas. Bien. Julio Alberto, gracias. Julio Alberto Martínez, comunicador. No, y gracias a usted por invitarme y darle la oportunidad a los jóvenes en su programa. Gracias. Está bien.